un, una intoxicación alimentaria donde tú vas a ver una serie de eritemas o máculas eritematosas distribuidas en todo el cuerpo, se llama distribución morbiliforme, pero se da como consecuencia de que has comido algo o has tomado tal vez algún medicamento y también y pasa en 3 días, a veces sin tratamiento, pasa, ¿no? No, pero hay otras que necesitan un tratamiento, también le das tratamiento por 5 días o 3 días y pasa absolutamente. Entonces, de lo que nosotros vamos a hablar es de un grupo de enfermedades, ¿no? Que se han denominado eritema multiforme, ¿no? Es una misma enfermedad, si se puede decir, todavía hay discusión, ¿no? En múltiples etapas, como ustedes pueden ver acá, son personas en donde está cubierto todo casi al 100%, ¿no? Las lesiones de piel, como se ve acá, ¿no? Y con necrosis de la piel. Acá ves esta zona de este paciente está sin piel. Este niño igual, ¿no? Está necrosado la mayor parte de la piel, pero esto de acá ya está sin piel. Es un paciente que se ha tratado como un gran quemado, porque ha perdido la piel. Este paciente tiene riesgo de morir, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel, que es una barrera contra los gérmenes del medio externo, no la tenemos y puede entrar. Segundo, porque hay alteración hidroelectrolítica y si no controlamos el medio interno bien, se puede morir. Y lo otro es que este grupo, como ustedes ya van a poder ver, el eritema multiforme, ataca a varias mucosas, no solamente la mucosa, ¿no? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha tenido una estomatitis herpética? ¿No? Son algunas vesículas en boca y que produce un intenso dolor ¿no? Para comer, ¿no? Imagínense, esta persona no tiene eso, tiene comprometido todita la mucosa, ¿no? Y en el mucosa que le va a impedir comer. Aparte, hay unas costras, una membrana, ¿no? Y ahí adentro debe albergar gérmenes anaerobios que pueden llevar a hacer una sepsis, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar es del eritema multiforme, que es un grupo, acá dice, es una enfermedad, es un grupo de enfermedades de la piel, ¿no? Pero así como la piel, tenemos que identificar que cuando hablamos de eritema multiforme ya compromete las mucosas. O sea, si tú tienes un paciente que solamente tiene compromiso de piel, puede estar con tranquilidad. Pero cuando ya empieza a comprometer las mucosas, y especialmente la primera que se compromete son las mucosas orales, ya tienes que, como se dice, parar las antenas, poner en alerta, ¿no? ¿No? Y las lesiones que vas a encontrar en la piel son múltiples, como la vas a ver acá. No son lesiones eritematosas, vesículo-ampollares, hay lesiones erosivas y también, como le hemos dicho, se caracteriza porque afecta a las ¿cómo se dice? A las mucosas, cavidad oral, ojos, ¿no? Genitales, ano, etcétera, ¿no? La etiología es variable, ¿no? Como la van a poder ver aquí. Entonces, como decía, es un grupo de enfermedades en donde no se sabe realmente cuál es la etiología. Muchos dicen que es este eritema multiforme o eritema polimorfo, es de naturaleza inmunológica. Algunas veces sí se ha demostrado, porque muchas veces pacientes han debutado con el eritema multiforme menor y lupus eritematoso sistémica. Ahí sí sería inmunológico, pero otras veces no. Puede ser aguda con recurrencias, ¿no? O puede ser crónica con recurrencias, ¿no? Y se caracteriza, como he dicho, por múltiples lesiones. Acá ponen lesiones cutáneas eritematoblosas también, que cubren muchas mucosas pluriorificiales, hemos dicho, ¿no? Entonces, todavía al inicio habían dicho que eran patologías totalmente diferentes hoy por hoy.
se dice que el eritema multiforme tiene una forma menor, ¿no? El eritema multiforme menor. Y la forma del eritema multiforme mayor también lo han catalogado como eritema multiforme mayor. Y las formas más graves del eritema multiforme mayor es el síndrome de Steven-Johnson y el síndrome de Lyell o necrólisis epidérmica tóxica. En cuanto a la etiología y epidemiología, aparece generalmente en jóvenes, ¿no? Con un pico entre la segunda y tercera década. También los niños se dan en la primera infancia, ¿no? La incidencia es de 0.8 a 6 por millón por año, y predominio más en varones a una proporción de 2 a 3 en algunas bibliografías y en otras de 2 a 1. Su etiología es desconocida, ¿no? Y se vincula muchas veces a fármacos, a virus, como vamos a ver, y se ha encontrado, ¿no? Por método de reacción de cadena de polimerasa, el DNA del virus herpes simple. También por métodos de hibridación también se ha encontrado. Pero no solamente virus, también hay otros agentes infecciosos como el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, aquí una relación, ¿no? De las posibles causas de gérmenes que pueden producir el eritema multiforme. Por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El virus de la hepatitis A, B y C, herpes simple 1 y 2, que ustedes ya conocen, el herpes zóster, la influenza, que es conocida, las paperas, A por otiditis, ¿no? La osteomielitis. Entre las bacterias tenemos el estreptococo beta hemolítico, la brucelosis, la difteria, las micobacterias, ¿no? Muchas veces se ha visto el síndrome de Steven-Johnson en pacientes que están recibiendo tratamiento para tuberculosis, ¿no? Y realmente no se sabe si es que es este eritema multiforme o este Steven-Johnson es, ¿no? Producida por la micobacteria tuberculosa o es producida, ¿no? A la reacción a los antibióticos antituberculosos. Y esos pacientes se mueren, señores. Lúcidos se mueren y no hay nada que se pueda hacer. Es por eso importante identificar. Hongos también, dermatofitos, histoplasmosis, coccidioidomicosis y algunos protozoarios como malaria y tricomoniasis. De los fármacos, ustedes pueden ver acá que en el Perú, antiguamente, y ahora se da, pero con menos que antes, tú vas a la farmacia o a una botica, ¿no? Ahí debe haber un químico farmacéutico, ¿no? Que debe estar regentando, pero solamente está el título, y quien atiende es un tecnólogo. Tú le das, me duele esto, y te da un antiinflamatorio, ¿no? Y este antiinflamatorio, cuando te pregunta, o cuando te medica el químico, ¿acaso te pregunta, ¿tú eres alérgico a algo? Hemos visto nosotros médicos de otras especialidades que han llevado a sus familiares, ¿no? Porque le dieron un medicamento comercial que tiene dos medicamentos, ¿no? Y a uno de ellos era alérgico el familiar. Recuerdo el caso de un médico que llevó a un familiar porque le dio un relajante muscular, y ese relajante muscular tenía, el relajante muscular lógicamente, y diclofenaco. Y su familiar era alérgico a diclofenaco. Entonces, en esta relación, como tú puedes ver, hay bastantes antiinflamatorios. Por eso, mucho cuidado con tomar antiinflamatorios de diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, piroxicam, ¿no? Tenoxicam son antiinflamatorios que dice el tecnólogo o el técnico, dice, no le va a hacer absolutamente nada. Y le da. Y después de 2, 3 semanas ya empiezan a tener la sintomatología. Primero en piel, ojalá es que quede en piel nada más para ser catalogada como un eritema multiforme menor, pero a veces avanza y lleva a la muerte. También está, por ejemplo, anticonvulsivantes como la carbamazepina, ¿no?
También tenemos el fenobarbital, también tenemos antibióticos como por ejemplo el cotrimoxazol, el famoso Bactrim, que lo venden en pastillas y todo el mundo lo toma, o las cefalosporinas, que pueden ser de primero, segundo, tercero o cuarta generación, ¿no? Fluoroquinolonas, quien no tenía una infección urinaria ha ido a la farmacia a comprar la ciprofloxacina y se la han dado así. Entonces, esta es una relación de fármacos. Y acá tenemos la famosa rifampicina que se utiliza en el tratamiento de tuberculosis. Yo recuerdo cuando estuve haciendo la especialidad en el quinto piso en el hospital donde yo hacía de TBC, un joven de 27 años tenía un síndrome de Steven Johnson y se murió. No sabíamos si era producido por el Mycobacterium tuberculosis o por la rifampicina. También, y esto les pongo, se ha demostrado en algunos casos que, por ejemplo, la progesterona endógena actúa como un antígeno, ¿no? Provocando brotes de eritema multiforme, ¿no? También los anticonceptivos, las pílulas anticonceptivas. Son teorías, no se sabe bien, pero son hallazgos que se han encontrado. Y lo que les decía anteriormente, también se encontró pacientes con lesiones eritematosas, ¿no? De una distribución en zonas en donde les da la luz, ¿no? Y que al final han resultado ser el inicio de un eritema, eritema multiforme más lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y como todo, no se encuentra la causa. Muchos dicen que es una reacción de hipersensibilidad a antígeno, puede ser antibiótico, fármaco. Otros dicen que es una reacción tipo 3 mediada por inmunocomplejos, otras reacción tipo 4 mediada por células, especialmente tipo T. No, lo que pasa es que la epidermis al final va a sufrir una reacción citotóxica al fármaco, ¿no? ¿No? Y las proteínas de la membrana de los queratinocitos van a convertirse en blanco de ataque. También nos habla sobre, por ejemplo, la apoptosis, que es la muerte celular programada, aparece o parece ser el mecanismo por el cual las células citotóxicas inducen a la muerte de las células epidérmicas. Otros dicen que hay una alta incidencia del eritema multiforme con aquellas personas que tienen el antígeno leucocitario humano de QB11. Entonces, con esto queremos decir que no está nada claro la etiología, pero sí, lo claro está que puede ser desencadenado, ¿no? Después que tomemos algún fármaco, ¿no? Algún fármaco. Es por eso importante tener en cuenta. Y nosotros mi grupo hemos visto el caso clínico de una paciente, ¿no? De 27 años, me parece, que fue a emergencia después de haber tomado un medicamento que le dieron en la farmacia, ¿no? Entonces, ese fue un eritema multiforme mayor, pero no llegó a Steven Johnson, ¿no? Porque hubiese sido catastrófico. Es por eso que yo les he puesto aquí esta diapositiva, para que entiendan que en 1866 von Ebrard fue el primero que escribió el eritema multiforme, ¿no? En donde él decía que había lesiones tipo Diana o en escarapela, solamente en el cuerpo. Después ya en 1922, ¿no? A raíz de encontrar dos casos de niños con exantema con lesiones cutáneas, ¿no? Similares a las que describió von Ebrard, más afectación de la mucosa oral y oftálmica, entonces ya se empezó a cambiar y pensaron de que era una segunda forma o otra diferente, ¿no? Pero después se concluyó que era la misma enfermedad, ¿no? Entonces se ha catalogado el eritema multiforme menor, el mayor, y dentro de las más severas del mayor tenemos el Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? ¿No? Esta última es tiene una reacción a nivel de la piel muy grave, ¿no? Eh, que incluye zonas extensas, ¿no? Con el tema que evoluciona rápidamente a necrosis, ¿no? Grandes ampollas con despegamiento dérmico epidérmico, ¿no? Lo cual se conoce como el signo de Nikolsky positivo, ¿no? Que tiene la característica de que esta necrolisis, al igual que el Steven Johnson, desee producir la muerte. ¿De acuerdo?
¿Se está escuchando bien, jóvenes? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a seguir. Entonces, el eritema menor son lesiones agudas que puedan ser recurrentes y que se autolimitan, ¿no? Que curan en un mes, o como dice acá en la bibliografía, 2 o 4 semanas, sin dejar ninguna secuela, ¿no? Las lesiones dianas son como forma de escarapela, ¿no? Como ustedes ya la van a ver, que tienen varias formas, y acá las describen como de 3 milímetros de diámetro, de forma redondeada, regular, borde definido, ¿no? Con al menos 3 zonas concéntricas diferentes o lesiones en diana atípicas, o sea, no son las mismas formas de escarapela, ¿no? También puede haber otras lesiones que se acompañan, vesículas, ¿no? En la zona central o de esta lesión, o aparte también, como ustedes van a ver la fotografía, localizadas generalmente en forma simétrica, ¿no? En superficies extensas de las extremidades de la cara, menos frecuente en las palmas y plantas de las manos y los pies respectivamente, ¿no? Afectando menos del 10%, es importante, ¿no? Para el diagnóstico, afecta menos del 10% y el signo de Nikolsky es negativo. ¿Ya? ¿Afectación de las mucosas? No, no se afecta a la mucosa. Si lo hace, debe ser recontra superficial, pero no se afecta a las mucosas. ¿De acuerdo? Entonces acá pueden ver, ¿no? Cómo aparece, primero por unas máculas eritematosas pequeñas, después se hacen un poquito más grandes. Estas son las famosas lesiones tipo diana. Estas no tienen 3 milímetros, como lo describe la radiografía, por ejemplo, son de diferente tamaño, tipo escarapela o de tiro al blanco. Acá se ve mejor, ¿no? Y lógicamente, con tratamiento, estas van a desaparecer. Miren aquí, acá, ¿qué lesión es esta? Es una costra hemática, como consecuencia de que este niño no se ha rascado por el prurito intenso que tiene y ha lesionado la piel, lógicamente salió sangre, y este es un puerto de ingreso para el ingreso de gérmenes, ¿no? Y que nosotros debemos tener siempre cuidado de proteger a estos pacientes con antibióticos, ¿de acuerdo? Ahora, el eritema multiforme mayor son lesiones agudas recurrentes o no pueden ser recurrentes, pero que al final se autolimitan, ¿no? Curan entre 2 a 3 semanas, pueden persistir hasta 6 y curan sin dejar absolutamente ninguna secuela. Lógicamente, como se dice, aparece tras días o semanas de exposición aún con el antígeno. Puede ser, ¿no? Que el paciente haya tenido, por ejemplo, herpes simple, ¿no? ¿Quién no ha tenido herpes? ¿Sabe? ¿No? Son la presencia de unas lesiones vesiculares, ¿no? En una parte del cuerpo, el herpes tipo 1, el tipo 2, esas lesiones vesiculares en genitales, ¿no? Después de 2 a 3 semanas, si aparecen más lesiones, puede ser que estemos frente a un eritema mayor, como consecuencia, inicio la presencia de una infección por herpes simple humano. Entonces aquí, en este caso hay que relacionar, por eso hay que hacer bien la historia clínica, ¿no? Y nos ayudaría para el tratamiento, además de todo el tratamiento que se da para el eritema mayor, ¿no? Dar aciclovir, ¿no? También puede aparecer tras días o semanas de la ingesta a fármacos. Es por eso que siempre del dermatólogo, nosotros cuando tengamos un paciente que tenga lesiones dérmicas, hay que preguntar en que sea una intoxicación alimentaria, porque a veces van así, ¿no? Que ha comido chancho, pescado, o estaba malogrado, o comió una conserva también. Si esto es más severo, preguntar ya si ha tomado fármaco. Generalmente, si el médico se lo da, le te va a llevar la receta, pero cuando lo da el técnico de farmacia de las boticas, no te lleva ninguna receta. Y a veces te pueden llevar el, el nombre, ¿no? del medicamento, pero a veces no lo tienen. La piel, tal como en el tema multiforme, ¿no? También son lesiones típicas, ¿no? Pero con mayor extensión. El signo de Nikolsky es negativo, ¿ya? O sea, el signo de Nikolsky tanto en el eritema menor como mayor es negativo. ¿No? La afección de una o más mucosas es una de las características, ¿no?
más importantes. La oral, como ya dije al inicio, es la que más se afecta, ¿no? Y lógicamente va a tener o localizarse en la parte anterior de la cavidad oral, va a comprometer la lengua, en mucosas no queratinizadas, siendo infrecuente la afección gingival, aunque puede ocurrir aproximadamente en el 16% de pacientes con lesiones orales. La clínica es también, como les he dicho, variable, con zonas eritematosas, con mayor amplitud, mácula epidémicas, pápulas, vesículas ampullosas y erosiones superficiales cubiertas con una pseudomembrana. Acá tú ves, mira la boca, está comprometido las fauces, la lengua, acá puede ser que tenga una lesión diana y con una membrana. Debajo de esa membrana puede ser que el paciente tenga gérmenes y esté incubándose una infección. Aquí está, se ve más evidente, más grande, ¿no? La pseudomembrana de fibrina, ¿no? Que se ve aquí, aquí se ve mejor todavía. Estas son otras tomas. Lógicamente, si tú vas a ver este paciente va a referir dolor intenso solamente al abrir la boca, porque mira cómo está el labio comprometido. Y mucho más aún, ¿no? Si es que tú vas a tener este tipo de pacientes con estas lesiones. No va a poder alimentarse, ¿no? A veces va a ser difícil que el paciente tome líquidos, tienes que hidratarlo bien. Acá hay una lesión diana, ¿no? ¿No? En los labios que no se ve bien, ¿no? Y las lesiones, lógicamente, también en la mucosa pueden aparecer simultáneamente o posteriormente a las lesiones de piel. Ahora pasamos a una de las formas graves, el Steven Johnson. El Steven Johnson son lesiones agudas no autolimitadas. Hay que darles tratamiento. Y muchas veces nunca se autolimitan y lleva al paciente a la muerte. Como dice acá, es una enfermedad muy grave, ¿no? Que se caracteriza porque el paciente tiene un gran compromiso del estado general, ¿no? También incluye manifestaciones viscerales, además, ¿no? De las manifestaciones de piel y mucosas, ¿no? En la piel dice que haber pequeñas vesículas diseminadas por la piel que evolucionan hacia mácula purpúrica o lesiones en diana típicas, sobre todo en el torso más que en las extremidades. Y aquí el signo de Nikolsky es positivo, en el menos del 10%. ¿Alguien sabe qué es el signo de Nikolsky? Lo vamos a ver acá. Entonces, acá vemos un paciente que tiene múltiples lesiones, ¿no? Y aquí ves una ampollita, ¿no? Es una flictena. Entonces, cuando tú revientas esa flictena, normalmente la piel se queda ahí. Nikolsky es cuando tú agarras, aprietas y la piel se sale. Mira, ¿te das cuenta? Se sale la piel. Entonces, imagínate cuando se sale la piel en un 80% del cuerpo de los pacientes. Queda totalmente desprotegido, ¿no? Queda desprotegido. Entonces, cuando tú tengas un paciente que tenga lesiones, múltiples lesiones, como han visto, en la piel, ¿no? Y tengas ese paciente con múltiples flictenas, lo que tienes que hacer es presionar, lógicamente, con un guante estéril para no meter un germen, porque sabemos que en la piel tenemos gérmenes, ¿no? Entonces, y hacer la limpieza también de esa zona, porque vas a apretar y la vas a hacer a un lado. Si se sale, quiere decir que es Nikolsky positivo. Ese es el inicio, pero tú vas a ver que después, mientras avanza la enfermedad, toda la piel se le va a salir a ese paciente, como van a ver en las siguientes fotos, ¿no? Es importante. Entonces, en el Stevie Johnson, además de las lesiones en la piel, se compromete las conjuntivas, la conjuntiva oral, que es la principal, ocular, nasal, genitales, rectales, que lógicamente cuando uno tiene una lesión en las mucosas, ¿no? La recuperación va a dejar cicatriz, ¿no? Y si es, por ejemplo, en ojo, el paciente corre el riesgo de quedar ciego, ¿no?
o producir también la estrechez cuando se presenta en otras cavidades. Como ya dije anteriormente, la principal es la bucal, afecta el paladar, con la presencia de úlceras, ampollas profundas cubiertas siempre, cuando es boca por pseudomembrana, ¿no? Así como el vermelón de los labios con abundantes erosiones y costras ceremáticas. Estas lesiones en las mucosas se caracterizan por ser muy dolorosas. Si el paciente tiene, por ejemplo, la boca no va a poder comer, los ojos no va a poder tener los ojos abiertos, va a ser necesario, ¿no?, cubrirlos. Aquí, cuando ya tenemos un Steven Johnson, es necesario tener el tratamiento multidisciplinario, porque no lo podemos ver nosotros. Y esos pacientes generalmente entran a la emergencia y se hospitalizan, ¿no? Son lesiones, como decía, muy dolorosas, ¿no? Y en casos muy severos, las lesiones pueden afectar las encías, la lengua, la faringe, la mucosa nasal, laringe, esófago y hasta el árbol respiratorio. Entonces, ¿no? En un 40% dice afecta la conjuntiva, las mucosas anogenital, ¿no? Y como yo dije anteriormente, cuando van a curar estas lesiones en las mucosas, generalmente dejan cicatrices, ¿no? Cicatrices, si es en garganta, esófago, no puede haber la presencia de estrechez, ¿de acuerdo? Entonces, acá puede ver un paciente que tenga lesiones en la piel, como que tienes acá, ¿no? Con ampollas, si tú le aprietas Nicortic positivo, ya tiene compromiso ya de mucosas, de boca o de ojos, este ojo ya es un Steven Johnson, ¿de acuerdo? Mira cómo está la boca comprometida, el pene, y acá pues lógicamente un Steven Johnson, donde el Nikolsky que nosotros producimos se ha producido espontáneamente y se está habiendo una necrosis parcial de la piel, ¿de acuerdo? Entonces es importante. La más severa de estas formas de patologías es la necrólisis epidémica tóxica, ¿no? Son lesiones como las que se han mencionado anteriormente en el Steven Johnson, pero no se autolimitan, ¿no? Son progresivas, ¿no? Y afectan, ya sabes, la piel, las mucosas y órganos internos. Y el fin es la muerte, ¿no? Es una patología extremadamente grave, tú la tienes que ver, ¿no? Mucha gente dice, tienes que ver para saber qué es lo que se siente estar ahí, ver las fases de dolor del paciente, ¿no? Y que va avanzando la enfermedad a pesar que tú le estás dando todo lo necesario, ¿no? Entonces, esta necrólisis epidérmica tóxica es desencadenada también por fármacos, ¿no? Y ocurre a las 3 semanas de iniciar la toma del mismo, aunque puede ocurrir pocos días después si el paciente ya había estado en contacto con el fármaco, ¿no? Entonces, en la piel son las mismas, como se dice, lesiones dérmicas que se da en el síndrome Steven Johnson, con la única característica que son más extensas, ¿no? ¿No? Y como ya dije anteriormente, con formación de flictenas, ampollas, en donde el Nikolsky es positivo, ¿no? Del 30 al 100%, o sea, en el Steven Johnson no es más del 30, o sea, prácticamente el paciente va a tener una necrosis de la piel, se va a desprender y va a quedar, ¿no?, presa de las infecciones de gérmenes del medio ambiente, ¿no? También la afectación de las mucosas se da en el Steven Johnson aquí también, pero es mucho más severa, ¿no? Aquí hemos visto estos pacientes, mire la fases de esta paciente, ¿no? Fases ansiosa, de disconfort. ¿Qué pasa cuando tú te sacas la piel de una ampolla? ¿Te duele o no te duele? Duele. Mira, imagínate el dolor que sienten estas personas, ¿no? Porque las raíces nerviosas están expuestas. Y acá le están cubriendo con gasas. A veces se cubren con gasas, ¿no? Como se cubren a los pacientes que tienen
quemaduras de primero o segundo grado en gran extensión, porque por ahí se pierde líquidos y esas gasas también se caracterizan por tener un antibiótico que evita que se meta, ¿no?, al organismo y producir una sepsis y muerte del paciente, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, tienes que tener la clínica, ¿no?, combinada con los hallazgos de histología. Lógicamente, ya hemos hecho la clínica, si compromete la piel, ¿no?, de forma leve, puede ser un eritema multiforme menor, mayor, ya compromete la piel con más extensión, puede comprometer mucosa, especialmente la boca solamente. La de Steven Johnson sí es más severo, con Mikulski positivo, comprende más mucosas, y la NET, lógicamente, ya lo que acabamos de describir. Se saca una biopsia de la piel, ¿no?, donde vamos a encontrar el patólogo, lo mandas al patólogo y te va a decir que hay la presencia de un edema intra e intercelular, ¿no?, con la presencia de queratinocitos necróticos, con liquefacción focal, capas inferiores de la epidermis, infiltrado inflamatorio mixto, apedominio de linfocitos T, a lo largo de la unión dérmico-epidérmica, alteración vacuolar de la capa basal y fisuras en la unión dérmico-epidérmica, con formación de flectenas subepiteliales y en ocasiones intraepiteliales, así como infiltrado linfostocitario perivascular sin vasculitis. Si tú haces unos estudios de inmunofluorescencia directa como indirecta, estas van a ser negativas. Entonces, siempre es importante que nosotros, ¿no?, aparte de la clínica, también reforcemos con los estudios de histología, o se lo mandas al patólogo. Ahora, si tú quieres ver los hallazgos del laboratorio que tú vas a pedir en esos pacientes, en el eritema multiforme menor van a ser normales, pues el hemograma va a estar normal, la urea, la creatinina, que nos dice cómo está el riñón, va a estar también normal. Tal vez también en el eritema mayor van a ser normal lo que he mencionado, ¿no? Pero la velocidad de sedimentación glomerular puede estar un poquito elevado. Los leucocitos dicen moderado, ligero aumento de transaminasas, pero ya en estos pacientes que tienen el NET y el Steven Johnson, ¿no?, lógicamente va a haber bastantes cambios, ¿no? Va a haber cambios de leucocitos elevados, no necesariamente porque haya una infección, sino porque el paciente está siendo agredido por unas lesiones dérmicas que pueden ser autoinmunes o pueden ser o no. Y son virales también. Entonces recuerden aquí, y como ya le dije a mis alumnos, y están ustedes haciendo semiología, si tú tienes un paciente que tiene una noxa, como este caso del eritema multiforme, entonces tienes que tener en cuenta siempre las funciones vitales. Tú le tomas el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y con eso haces el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si tiene más de 2 de los parámetros que te voy a decir, si tiene, por ejemplo, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 22 y una temperatura mayor de 38.5, con esas funciones vitales que tú has tomado, ya tienes el criterio de SIRS, ¿no? Este paciente que tiene Steven Johnson más, dos de esos criterios, una frecuencia cardíaca de 100 y una frecuencia respiratoria mayor de 22, ya tiene SIRS. O sea, es severo, es severo. Ahora, si tú le tomas un examen de laboratorio, un hemograma, tiene leucocitosis mayor de 10.000 o leucopenia menos de 4.000, también es otro factor, ¿no? Entonces, se han visto que para nada se tomó la presión arterial. Entonces, con eso tú haces el diagnóstico de un SIRS, ¿no? Entonces, este paciente tiene ya criterios graves. Entonces, el diagnóstico diferencial con múltiples otras enfermedades, ¿no? Pero tienes que diferenciar estas fotografías que les he pasado, no se dan. Ahora, el tratamiento, pero lógicamente, no, va a depender de si estás a un tema multiforme menor, mayor o un NET, ¿no? Entonces, en los casos leves, lógicamente, el tratamiento es sintomático. ¿Qué le vas a dar? Te pica, antihistamínicos.
¿no? Le duele porque se rompió una ampollida o se rascó también, analgésicos. Compresas de suero, dice, o enjuagues bucales, lógicamente, si el paciente tiene comprometido las mucosas orales, ¿no? Lógicamente se da enjuague bucal que tengan antibiótico y que tengan también anestésico. Lógicamente, ese paciente no va a poder comer, a veces, dieta blanda, o en todo caso, colocar una sonda nasogástrica para alimentar. Recuerden, jóvenes, ¿qué dicen? ¿No? De nosotros podemos vivir 15, ¿qué se llama? 15 días sin comer, pero líquidos, ¿no? 3 días y no. Pero aquí hay algo muy importante, que si tú dejas de darle a este paciente dieta, el paciente no va a poder formar su organismo, no va a poder formar proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada proteína nueva que necesitamos de la presencia de aminoácidos esenciales, y esos aminoácidos esenciales lo tenemos lo vamos a ingerir con la dieta. O sea, lo que quiere decir que si este paciente no come, ¿no? Si está bien comprometida las mucosas y cometemos el error de no colocarle una sonda nasogástrica, las posibilidades de que la piel no se recupere van a ser difíciles. ¿Por qué? Porque necesitamos de aminoácidos esenciales que se den en la dieta para la formación de proteínas que se da a dar en este proceso de recuperación, ¿no? Lógicamente, nunca olvidarte de los líquidos. Si tiene gran compromiso de piel necrosada, tienes que ver, ¿no? Los líquidos y los electrolitos, ¿no? También administrar corticoides tópicos cuando es leve, tópicos, ¿ah? Porque saben que los glucocorticoides tienen también su parte buena y su parte mala, ¿no? Cuando le das altas dosis a un paciente que tiene algo leve, cuando altas de corticoides, un paciente que lo puedes inmunosuprimir y no necesitamos inmunosuprimir a ese paciente que tiene algo leve. Pero si el paciente ya tiene, por ejemplo, Steven Johnson, tiene NET, entonces ese paciente ya tiene que recibir dosis altas de glucocorticoides, ¿no? A dosis inmunosupresoras, como lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque está en juego su vida. Lógicamente, la antibioticoterapia debe ir de la mano para prevenir infecciones, no solo cuando ya tenemos Steven Johnson o tengamos el NET, sino como se recuerdan ese niñito que se rascó y que dejó una costra hemática pequeñita. Es una puerta de entrada para que de ahí se haga una infección, ¿no? Entonces, si los pacientes tienen el eritema menor o mayor y haciendo la historia tú te has dado cuenta de que te refiere que días antes ha tenido lesiones de vesículas no compatibles con herpes simple humano, entonces tienes que darle un aciclovir, ¿no? Para que ayude a mejorar, porque el aciclovir se da para el tratamiento del herpes simple o el herpes zóster. Dosis de 200 a 800 miligramos por día, ¿no? Ahora, como le dice, acá dice, existe controversia al uso de corticoides sistémicos para el tema multiforme moderado. Sí, hemos dicho, acá lo que tenemos que ver es la extensión del paciente. Ese paciente puede tener un eritema multiforme moderado, ¿no? Con compromiso leve, por decir, de la mucosa, y ya tiene ya frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada. El hemograma, mira, no tiene Nikolsky positivo, y ya tiene con gran leucocitosis. Eso quiere decir que es algo severo y que va a avanzar. Entonces aquí no, a veces es necesario dar diacorticoides, 50 miligramos por día de prednisona, ¿ya? O metilprednisolona a dosis equivalentes, de 30 a 50 de prednisona. Pero si tú ves ya que el paciente va avanzando, ya tienes que darle tratamiento con glucocorticoides, ¿no? A dosis de inmunosupresión, ¿no? A dosis alta. A veces se da pulsos de metilprednisolona, ¿no? 1000 miligramos de metilprednisolona por día, por 3 días. Lo que quiere decir que ese paciente va a quedar inmunosuprimido. Entonces, para tomar esa decisión tienes que evaluar riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque el paciente, tú has visto las fotos, está mal. Tienes que tomar. No debemos incluso esperar a eso.
Tenemos que actuar antes de que el paciente llegue al gran compromiso de pérdida de piel, porque el paciente se va a morir. Pero si nosotros damos pulsos de metilprednisolona, va a quedar el paciente inmunocomprometido. Antes nosotros tenemos que descartar si es que hay procesos infecciosos. Por ejemplo, si tiene, le pedimos una placa de tórax para decir que tiene signos de TBC, porque si lo inmunodeprimimos y tiene TBC, el paciente, ya que el bacilo de Koch va a destruir esos pulmones. O si tiene una infección, ¿no? Por ejemplo, una infección urinaria, tienes que darle antibiótico y curar rápidamente para darle los, ¿no? ¿Cómo se dice? Los glucocorticoides, ¿no? Megadosis, ¿no? Entonces, acá tú te corres el riesgo, tienes que hacer una junta médica con dermatólogo, con internista, ¿no? El reumatólogo también puede participar para tomar la decisión, ¿no? Valora riesgo-beneficio y muchas veces se ha dado los glucocorticoides en dosis altas sin hacer la desfocalización, sin buscar si que el paciente tenga TBC, tenga otro. ¿Por qué? Porque el paciente está en riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante. Ahora, todo paciente que tiene glucocorticoides de altas dosis, queda inmunocomprometido, tiene que ser aislado. Se llama aislamiento invertido, que quiere decir que lo metes en una habitación en donde no puede estar en contacto con el personal o con su familia porque ellos lo pueden contagiar a este paciente. Pues se llama invertido. Es al revés del aislamiento normal que se da, por ejemplo, en pacientes que tienen TBC, 3 cruces, que evita que la gente entre porque este paciente los puede contagiar. Acá es al revés, pues es aislamiento invertido. ¿Ya? Y lógicamente, si das glucocorticoides, tienes que dar antibiótico que cura gran positivo o gran negativo, es anaerobio porque el paciente está inmunocomprometido. Hay algunos otros autores que sugieren, por ejemplo, el levamisol, ¿no? La azatropina, talidomida, dapsona, metotrexate, micofenolato, que el micofenolato son inmunosupresores, ¿ah? También ante casos severos, como hemos visto el Steven Johnson y el NET, el paciente precisa hospitalizar, ya sabemos, en la unidad de quemado o cuidados intensivos quemados. ¿Por qué? Porque la piel está expuesta y necesita más que cuidados intensivos, unidad de quemado, necesita un tratamiento, ¿no? Especializado de la piel, ¿no? ¿No? Y también debemos manejar el equilibrio hidroelectrolítico. ¿De acuerdo? Ahora, el tratamiento también se realiza, ese tratamiento sintomático, ¿no? Hay que vigilar la función respiratoria porque puede estar comprometido. Está comprometido, no hay que, a veces, y tiene insuficiencia respiratoria, hay que intubarlo. Hemodinámicamente también, hemos dicho, pierde mucho líquido por la piel, ¿no? Y si ya se compromete la conciencia, pucha, que estamos frente a un caso grave. Hay que vigilar las flictenas que han hecho el Nicosi positivo, ¿no? Para valorar la necesidad de fluidos, como le dije anteriormente. Se extremerán las condiciones de antisepsia empleando antibióticos sistémicos, como ya les dije también, ¿no? Puede hacer un debridamiento de zonas necróticas, lógicamente, si hay piel que tiene una, una membrana y tiene signos de tener mal olor, entonces hay que hacer una limpieza quirúrgica, lógicamente, ¿no? Y eso se da cuando hay gérmenes que están ahí. También, si no responden con glucocorticoides sistémicos a dosis, megadosis, también a veces se utiliza inmunosupresores, a veces plasmaféresis, ¿no? ¿De acuerdo? El pronóstico, lógicamente, el eritema multiforme menor y mayor son fáciles. No llega a la muerte porque se autolimitan solos, si dice la definición. Pero recuerda que ese eritema multiforme mayor puede llegar a ser Steven Johnson y NET, por eso hay que estar bien vigilantes. Las funciones vitales son importantes. Te dicen ya que el paciente va a estar, ¿no? Que va a estar mal. Entonces, al toque, instalar el tratamiento. Lógicamente, Steven Johnson, el pronóstico es malo. Y lo peor
que te puede pasar a estos pacientes es que van a estar totalmente lúcidos, lúcidos, con un dolor intenso, porque cuando se despega la piel, ¿no? Las terminaciones nerviosas quedan expuestas y el paciente va a seguir, va a tener intenso dolor. ¿De acuerdo? Entonces el pronóstico es malo. Bueno, jóvenes, hasta aquí llega la exposición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, ¿están allí? Hola. Sí, doctor.